Hola, muy buenos días a todas las personas participantes. Mi nombre es Lisbeth García. Sean bienvenidos de parte de la Cámara de Comercio de Costa Rica. El día de hoy les venimos a presentar la charla El camino a seguir para una organización resiliente. Esto con la colaboración de PricewaterhouseCoopers Consultors. Así que le damos la bienvenida a nuestro expositor, don Isaac Rodríguez. Antes de empezar, sí me gustaría dar una instrucción. Al finalizar la sesión vamos a tener un espacio de preguntas. Este espacio de preguntas funciona levantando la mano, entonces se le va a ir habilitando el micrófono a cada una de las personas. Y si tienen alguna consulta durante la charla, por favor escríbanla en el chat. Adelante, don Isaac. Perfecto, muy buenos días. Muchas gracias, Beth, por la introducción. Bueno, primero que todo, gracias por el espacio y el objetivo de hoy es tener digamos que una pequeña conversación en temas de resiliencia organizacional. En este momento voy a proyectar, listo, como para dar inicio. De acuerdo, bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Isaac Rodríguez, como tal vez a manera introductoria. Soy gerente de los servicios de ciberseguridad y privacidad de PwC Costa Rica. PwC es una firma de consultoría, auditoría e impuestos a nivel global. Y bueno, nosotros acá desde nuestro país también damos servicios no solo de auditoría, sino también en temas de seguridad, continuidad de negocio, cumplimiento, entre otras cosas. Entonces, básicamente, un breve resumen de mi experiencia. Tengo ya 15 años de trabajar para la organización. Y bueno, como decía Lilian ahora, pueden escribir sus preguntas en el chat a lo largo de la sesión y también podemos tener un espacio al finalizar la pequeña charla que les voy a presentar. Em, Cuando hablamos de resiliencia, bueno, no sé, es un tema que hemos escuchado hace muchos años, es un tema de resiliencia, se aplica en muchas cosas, no solo a nivel empresarial, sino también a nivel de las personas, ¿verdad? También, entonces es como un concepto que ahora se está aplicando aún más con todos los cambios constantes que hemos tenido a nivel social, ¿verdad? Tanto en nuestra forma de vivir como en nuestra forma de trabajar. Entonces, cuando vemos un concepto amplio de resiliencia organizacional, vemos varios elementos importantes que tenemos que considerar. Nosotros históricamente siempre hemos manejado los temas de adaptarnos a nuestra realidad ante situaciones adversas como un mecanismo de resistencia y recuperación, ¿verdad? Entonces, cuando usted tiene una situación complicada, por ejemplo, vas manejando un vehículo, vas de un viaje largo, se te daña una llanta, entonces ahí tenés un mecanismo para resistir el momento, cambiar la llanta y volver a recuperarte y seguir adelante, ¿verdad? Entonces es un poco el concepto que hemos estado manejando desde hace muchos años. Sin embargo, también, ¿qué pasa? Bueno, si se me estalla otra llanta, ya tengo un problema mayor. Ya tengo que buscar otros mecanismos para poder solventar, porque normalmente solo se anda un repuesto. Entonces hay que tener otros mecanismos como el uso de seguros, dependiendo de la ubicación donde estés, algún contacto, algún conocido. Entonces, cada vez las situaciones que se presenten van a ser muy diferentes y pueden ser que sean mucho más complejas. Entonces, cuando vemos el concepto de resiliencia organizacional, nos estamos refiriendo a esa capacidad de poder resistir una situación cambiante, que no necesariamente va a ser negativa, también puede ser positiva, y a partir de ahí buscar algún tipo de recuperación. Obviamente, cuando hablamos de la parte organizacional, estamos hablando de las empresas en sí. Ante situaciones de cualquier tipo, esa es una de las principales características digamos, elementos importantes a considerar en la resiliencia. La resiliencia es o abarca, digamos, toda la organización en su total operación. Normalmente los temas de continuidad de negocio se enfocan mucho en la parte operativa, en los procesos críticos, en lo que es en el ser de la organización, ¿verdad? Pero la resiliencia va más allá, va en temas financieros, va en temas sociales, va en temas, dependiendo del entorno de negocio, ¿verdad? Involucran aún más que solo los temas críticos y necesarios para subsistir. Entonces también hay que tener en cuenta que las organizaciones que empiezan a trabajar con esquemas de resiliencia, bueno, que empiezan a evolucionar, porque la resiliencia se está haciendo hace muchos años, lo que pasa es que ha cambiado de nombres, de estándares y prácticas y se ha ido moldando a un enfoque más integral y no tan aislado como lo veíamos hace algunos años. Entonces, ¿qué tiene esta capacidad?
para adaptarnos a una situación cambiante que esté sucediendo como organización y poder responder de una manera adecuada, ¿verdad? Para poder generar un beneficio para mi organización. Entonces ya estoy dándole un valor adicional al tema de resiliencia. ¿En qué? En que me puede dar un aumento o una mejora en mi organización con base en una situación cambiante, que puede ser una crisis o puede ser un cambio regulatorio, ¿verdad? Entonces, los digo, de los diferentes entornos de negocio que podríamos tener en relación a- al concepto de resiliencia. Lisbeth, no sé si tienes la mano levantada, no sé si tienes algún comentario. Estoy viendo. No, don Isaac, era que no Perfecto. estaba viendo la presentación, pero ya es como que Ah, no ok, me ha cargado a mí. perfecto. Bueno, si no, cualquier cosa ahí, Carmoto, si tienen un problema, nos avisa. Entonces, digamos, ese concepto de resiliencia lo que nos dice inicialmente es, resistamos ante un cambio, adaptémonos y hagamos algo al respecto. Digamos, básicamente ese es el enfoque de la resiliencia. Pero ahora se ve mucho más, perdón, mucho más allá en qué sentido, ¿verdad? En aprender a que estas situaciones nos pueden generar una mejora en tanto en nuestra capacidad de respuesta como en nuestra preparación. Es un tema de ejercicio, ¿verdad? Entre más seguido usted haga algo, obviamente más eficiente lo va a hacer. De una manera más efectiva lo poder aplicar. Por eso se hace todo el tema de los simulacros de evacuación. ¿Verdad? Si usted nunca ha evacuado el edificio donde trabaja, la primera vez que lo haga, y si es en una situación real, pues obviamente lo va a hacer de alguna manera un poco más lenta o tal vez se va por donde no es y puede entorpecer otro flujo de personas, no sé. Siempre va a pasar algo diferente en cada situación. Pero la manera en que yo hago esos ejercicios constantemente, por eso se llama ejercicio también, o por ejemplo en la gimnasia, cada vez que yo hago esas repeticiones, las voy haciendo de una mejor manera, voy aumentando capacidades, voy mejorando los tiempos de respuesta. Entonces eso es importante tener en cuenta que la resiliencia nos permite también aprender a que el ejecutar estos esquemas en una situación de crisis o en una situación cambiante, ¿verdad? Puede mejorar nuestra capacidad de respuesta y eso puede generar una ventaja competitiva para nuestras organizaciones. Entonces, los conceptos de resiliencia, como son más integrales, como ya no se enfocan solo en los procesos críticos o solo en la tecnología, por ejemplo, enfocan temas más de temas financieros, de temas de mercadeo, el uso de las redes sociales, el tema de temas de comunicación efectiva ante entes reguladores, si aplica, por ejemplo, o si ustedes trabajan en una multinacional que tiene que dar respuesta a una casa matriz. Normalmente estos conceptos de resiliencia ya traen una serie de pilares a los cuales hay que considerar y medir cuál es nuestra capacidad. Digamos que la resiliencia se mide por cada uno de algunos pilares, dependiendo del marco de referencia que utilicemos de base, ¿verdad? Y lo importante es que nosotros tengamos la capacidad de poder identificar esas situaciones que nos pueden suceder bajo nuestra realidad de negocio y que nos van a requerir prepararnos para poder adaptarnos a esas situaciones cuando se presenten. Entonces, así desde el punto de vista inicial o hablando un poco a nivel de conceptos, pues un poco la idea es que todo nuestro mundo cambiante hoy en día, pues también tenga la capacidad de, digamos, regenerarse rápidamente y que las empresas en las cuales trabajamos no puedan verse muy afectadas o inclusive muchas empresas desaparecen por no poder manejar estos esquemas de resiliencia. ¿Verdad? Entonces, tal vez aquí lo importante es que esto aplica para cualquier tipo de organización, para cualquier tipo de giro de negocio, y la idea es que podamos ir incluyendo conceptos de resiliencia en nuestras organizaciones, desde las personas hasta la forma de operar o trabajar en la organización. Inclusive va más allá y más adelante lo vamos a ver. Esto puede, digamos, afectar de alguna manera también la resiliencia de la parte social de donde está ubicada nuestra organización. Entonces también es importante eso que lo tengan en cuenta. Entonces, como a nivel conceptual, existe una serie de buenas prácticas que tienen temas relacionados a resiliencia. Por ejemplo, aquí les voy a mencionar algunas. Por ejemplo, la norma ISO 22301, que es una de las más antiguas que se empezó a generar. Antes se llamaba norma BS 25999 o 999. Era un estándar que buscaba como la continuidad de negocio. Ese estándar pasó a una norma ISO en el 2012 y a partir de ahí creo que ya va por la 2019, si no me equivoco. Ha tenido alguna serie o algunas variaciones importantes en relación a tener un enfoque más integral.
Antes, por ejemplo, en la norma ISO 22301 te decían, revisa todos tus procesos y separa los que son más críticos. Los que no son críticos ni los vuelvas a ver, por ejemplo. Hoy, en las nuevas versiones de la ISO, nos dicen, revisa todos tus procesos de la organización y prioriza cuáles son desde el más importante al menos importante en una situación de crisis. Entonces, no excluye, sino que lo que hace es priorizar. Y obviamente en algún momento, por temas de alcance, no vamos a tener dos empresas trabajando en paralelo, pero sí vamos a tener que acotar y decir, bueno, estos procesos de aquí arriba, bajo estos criterios, son los que yo voy a empezar a trabajar de una manera más activa, con planes, con procedimientos, con respuestas, porque si tengo una crisis, ¿cómo voy a responder? Y cuando hablo de esos procesos, ahí vienen temas operativos, ahí podemos incluir temas, digamos, legales, podemos incluir temas financieros, contables, no sé, ¿verdad? Temas regulatorios, inclusive. Entonces, ya esta gama empieza a aumentarse o a de hacerse de una manera integral a nivel organizacional. El BCI tiene un estándar, ¿verdad? Que es la guía de la resiliencia, que es un estándar que también se alinea a las normas ISO y que es de bastante valor. El DRE Internacional, ¿verdad? Es una organización estadounidense que se encarga, bueno, es Disaster Recovery, se enfoca mucho en su concepto de Disaster Recovery, pero ya poco a poco sus prácticas se han ido alineando a esquemas de resiliencia organizacional, donde lo que buscamos es tener una serie de prácticas en nuestras organizaciones que nos permitan poder adaptarnos a situaciones cambiantes. Normalmente ellos tienen 10 prácticas, ¿verdad? Que fueron hace un par de años, creo que fueron actualizadas y ya van tomando ese enfoque de una cultura donde podemos ver un círculo, como ese círculo que tenemos a la izquierda, ¿verdad? Que lo que nos dice es, yo tengo necesidades, tengo intereses por el lado izquierdo, por decirlo así, y también tengo salidas, ¿verdad? Tengo gente a la cual le tengo que responder, tengo que tener un sistema de gestión de continuidad, que es lo que normalmente se utiliza, pero más allá de esto, yo puedo empezar a manejar la resiliencia de una organización y medirla y decir, bueno, con indicadores, ¿cuál es el nivel de resiliencia que yo tengo? Y ahí puedo evaluar si es suficiente para mí o no. No es como una nota buena y una nota mala, ¿verdad? Si no llegaste a 50, no pasaste, no, no es así. Es que tu capacidad de resiliencia sea aceptable por tu organización. Y aquí es donde viene este framework que recientemente se está utilizando mucho, que es el del ICOR, ¿verdad? Que es al final es una organización internacional de líderes de resiliencia que ya genera un marco de referencia en todos los pilares y te da herramientas específicas para que puedas empezar a implementar la resiliencia. Si ya tienes temas de continuidad de negocio que has venido trabajando hace mucho tiempo, eso te va a ayudar a alimentar los esquemas de resiliencia. Si no los tienes, puedes empezar a implementar el tema de resiliencia desde el principio, no hay ningún problema. Sin embargo, obviamente vas a tener que llevar algunos procesos iniciales, como hacer los análisis de impacto en el negocio, hacer unos análisis de riesgos. Esto siempre se va a tener que hacer, ¿verdad? De alguna manera, siempre se va a tener que hacer. Tal vez para continuar y ver algunos datos de interés, ¿verdad? Datos sobre resiliencia. Se hizo una encuesta hace algunos años ya, esto ya es una encuesta del 2015, que hizo el BCI y hizo preguntas sobre qué opinan de los conceptos de resiliencia. Me dicen desde cuándo lo estamos conversando temas de resiliencia. Ya vamos para casi 10 años de esta encuesta y creo que desde más atrás se viene hablando el tema. Pero siempre hay un interés alto de que es algo que es una prioridad, ¿verdad? Y que es algo que tiene que desarrollarse. A nadie le gusta tener una situación de crisis en su organización y que no sepa qué hacer. O sea, mira, me está pasando esto, ¿qué hago? Y cuando esa respuesta de qué hago no existe, para las empresas puede ser un problema muy grande. Y hoy en día las empresas pueden o llegar muy alto en un solo momento o caer muy bajo en un solo momento, ¿verdad? Por una sola situación. Entonces estos líderes empresariales nos dan unos datos iniciales que la resiliencia nos ofrece una ventaja, y no solo con la competencia, ¿verdad? Sino también una ventaja a nivel social, ¿verdad? ¿Cómo me van a aceptar a mí como empresa o como marca, ¿verdad? Ya desde el punto de vista de mercadeo. Entonces, digamos que la resiliencia también es algo que se viene trabajando hace muchos años, que los líderes han pensado en sus organizaciones, pero sí lleva su trabajo implementarla, ¿verdad? Y poco a poco esa resiliencia se va haciendo un poco más, digamos, accesible a las organizaciones.
por los constantes cambios que existen en nuestra sociedad. El tema de pandemia es un ejemplo clarísimo, ¿verdad? Cómo cambió nuestra forma de trabajar, cómo cambió nuestra forma de vivir, y ahora que hasta, creo que esta semana, o la semana pasada, no recuerdo si fue que ya hicieron la declaratoria de que ya no hay pandemia a nivel de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Que no es que no hay, ¿verdad? Sino es que se finaliza la declaratoria de emergencia mundial. Entonces, ya viene un proceso distinto de todo lo que aprendimos en pandemia nos tiene que servir de alguna manera para que en caso de que venga alguna otra situación, nuestras organizaciones tengan la capacidad de poder mantenerse vigentes, de poder mantenerse operativas. Estamos hablando de una pandemia por una enfermedad, pero esto puede pasar con cualquier cosa en nuestro país. Pueden haber problemas globales, por ejemplo, las guerras, por ejemplo, el problema de cadena de suministro, problemas de, no sé, afectación de recursos naturales, desastres naturales importantes, de verdad que gracias a Dios en nuestro país no hemos tenido cosas tan fuertes como hemos visto en otros países de Centroamérica, pero también es importante que tengamos claridad de que ante estas situaciones tenemos que tener este pensamiento resiliente. Y esto se basa en una estrategia. Esto de resiliencia no es algo que se puede implementar como decir, mira, tengo resiliencia, voy a poner una persona responsable y quiero que dentro de un año me diga cómo estoy. Y dejas esa responsabilidad. Eso no se maneja de esa manera, sino que también tengo que hacer una gestión de riesgos en todo lo que hagamos, para temas de estándares, prácticas que tenga que ver con la parte operativa. Obviamente vamos a intentar entender qué es lo que me puede pasar a mí, ¿verdad? Porque yo no me voy a preparar para, para una nevada, por ejemplo. O sea, yo no voy a hacer plan de contingencia ante una nevada si sé que en nuestro país no vamos a tener nieve. Es un poco la preparación del riesgo, es decir, cuáles son esas situaciones que me pueden afectar y que de alguna manera me pueden generar un problema donde tenga que aplicar esa resiliencia, ¿verdad? Entonces, un poco por ahí es el objetivo, ¿verdad? De estar siempre listos, hacer una gestión del cambio oportuna y no esperar a que me sucedan las cosas para poder responder. Eso siempre es más caro, o sea, siempre sale más costoso. Temas de cultura, obviamente la gente es muy importante en todo lo que hacemos, a pesar de que ahora vienen temas de inteligencia artificial y que cómo se usa eso y cómo van a quitar puestos de trabajo. Hay muchas tecnologías que van a venir en el futuro, unas que han pasado y que han tenido el mismo riesgo vigente. Es decir, bueno, ya los robots nos van a cambiar. Eh, Siempre ocupamos gente que nos ayude a manejar o explotar estas soluciones. Entonces, a partir de ahí es que la cultura del comportamiento de la gente nos va a ayudar en que esa resiliencia sea más aceptada y sea mejor aplicada. ¿Verdad? Entonces, compartir la información, ser sinceros, ser claros, no decir una cosa y hacer otra, ¿verdad? Y esto se relaciona mucho con el tercer punto, que es el liderazgo, ¿verdad? Hacia dónde queremos ir, cuál es nuestro contexto, que si lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo de manera eficiente, ¿verdad? Ser eficaz, ser en el momento oportuno. Y estos tres elementos son base para que yo pueda empezar a trabajar en una organización resiliente. También un poco lo que les quiero comentar es, y ahora esto que cambia tanto, ¿verdad? Este camino, ¿verdad? ¿Cómo vamos a responder? Y todo nace de la persona, ¿verdad? Todo nace de los empleados, todo nace de los líderes. Al final somos personas que podemos tener capacidades de resiliencia individual. Y medir esa resiliencia individual es importante. Por ejemplo, en la preparación ante los sismos, hay personas que esa resiliencia la pueden tomar positivamente y poder ayudar en las evacuaciones, pero hay personas que esa resiliencia en momentos de sismo desaparece y entran en shock y se detienen totalmente. Lo mismo nos puede pasar en un conato de incendio, en un accidente automovilístico, no sé, en un tema de problemas de agua en un edificio, o sea, cualquier situación que me pueda afectar, que sea positiva o negativa, ¿verdad? Perdón, esa resiliencia es la que me va a permitir reaccionar de manera correcta y viene desde las personas. Entonces, por eso siempre la resiliencia tiene que basarse en las personas. Y a partir de ahí nos vamos a la parte organizacional. Yo como empresa, ¿cómo voy a tomar acciones cuando tengo cierto tipo de situaciones cambiantes en mi entorno? Si soy una empresa de tecnología, que tengo muchas restricciones por temas de seguridad,
Por ejemplo, los ciberataques, que es algo que hemos visto mucho hoy en día. Los ciberataques se están haciendo estragos a nivel mundial. La guerra de Ucrania y Rusia exponenció mucho el tema de los ciberataques, ¿verdad? Un aumento exponencial importantísimo que nos va a permitir a nosotros como empresas, organizaciones, siempre estar preparados ante cosas que nunca creíamos que nos iban a pasar, ¿verdad? Entonces, como no teníamos ese manejo de riesgo o no lo veíamos que fuera una situación que me afectara, entonces no tengo esquemas de resiliencia para eso. Y ahí es donde viene la parte organizativa, una estructura, un responsable, unos roles que nos puedan llegar y decir, miren, tenemos una gestión del riesgo de la organización, estas son las situaciones que me pueden afectar, estas son mis capacidades de respuesta, ¿verdad? Y esas son las acciones que voy a ejecutar cuando tengo una situación. Esto indirectamente puede influir en el sector o en la comunidad en la que yo vivo, ¿verdad? Hablo ya de fábricas, empresas grandes que están en lugares específicos, empresas que están en zonas rurales, ¿verdad? Que también pueden ser un apoyo principalmente en temas de afectación por desastres naturales o en apoyo por alguna situación de violencia, ¿verdad? Que ahora es algo que también se está dando mucho en nuestro país. ¿Por qué? Porque la resiliencia tiene que ir contra qué, ¿verdad? Contra todos estos temas que les he comentado, temas de desastres naturales, temas de problemas financieros, cambios tecnológicos, daños a la imagen. Y ahí nos podemos inventar, ¿verdad? Cualquier cosa que nos pueda afectar realmente a nivel de organización. Y aquí, inclusive, como pasó hace muchos años con temas financieros, por ejemplo, hasta chismes falsos pueden afectar la operativa de una empresa. Y yo tengo que tomar una acción resiliente. Eh, Tal vez es un tema muy de entretenimiento, pero el tema de Shakira y Piqué, ¿verdad? Es un caso que se puede analizar y decir, miren, ustedes tienen un problema familiar, ese problema familiar se expuso a nivel mundial y generó dos bandos, ¿verdad? Entonces generó los que están con Shakira y los que están con Piqué. Una explotó toda la parte musical, otro explotó toda la parte deportiva. Entonces uno tiene una marca todo un deporte propio que está desarrollando, ¿verdad? Y la otra tiene todo un tema de entretenimiento que está explotando. Eso está elevando, digamos, o elevó de alguna manera sus niveles de popularidad, que ahí es donde entra la parte comercial. Entonces, por ejemplo, vemos donde uno habla de un Casio y el otro usa un Casio, la otra le tira con una cosa y el otro lo utiliza para mejorarlo. Todos los elementos, aunque no sean siempre positivos o negativos, ¿verdad? Pueden cambiar, se deben utilizar bajo un mecanismo de cómo aprovecho eso. Y vean que en estas situaciones de estos niveles, a nivel de escándalos, por decirlo de alguna manera, o de entretenimiento, pues tienen que ser unas personas muy resilientes para no caer en la afectación personal, porque ahí es donde hay puntos débiles donde pueden afectarme negativamente. Y ellos al final son personas de entretenimiento, son figuras públicas y su imagen es muy importante mantenerla. Entonces esa resiliencia que ellos tienen que mantener por los hijos, por su entorno, por su familia, pues obviamente tiene que ser muy fuerte para que puedan seguir saliendo en la televisión, haciendo lo que hacen y teniendo, digamos, sus trabajos. Entonces, el esquema de resiliencia enfoca todas estas áreas y nos ayuda a prepararnos y a responder y aprovechar las oportunidades ante situaciones cambiantes. Em, ¿Qué podemos hacer, verdad? ¿Qué es lo que nos tocaría? Y aquí voy a ahondar en algunos puntos. Por ejemplo, el liderazgo tiene que ser también resiliente. O sea, no es posible que una organización que quiera tener esa capacidad de adaptarse a una situación cambiante tenga un liderazgo cuadrado, tenga una forma de pensar que todavía se mantiene hace años, ¿verdad? Y que sabemos que es muy predecible y tal vez no es funcional. Empresas en las cuales no quisieron sacar a sus empleados por teletrabajo, por ejemplo, y que tenían las herramientas y las capacidades para hacerlo, sin embargo, los líderes no lo permitieron por alguna situación de control o por algún criterio independiente, ¿verdad? Entonces sí es importante que ese liderazgo tenga esa línea o ese conocimiento, digamos, de la resiliencia. Eso es un dato, digamos, desde alto nivel. Después, sería importante tener en cuenta siempre la confianza. Ayer casualmente estaba en una conversación y estábamos hablando sobre una charla que recibimos hace mucho tiempo, donde una persona de Israel nos contaba
que uno de los elementos importantes para los israelitas es el tema de la confianza. No solo Israel, sino muchos países del mundo, digamos, tienen la obligatoriedad de que todas las personas, por sí, obligatoriamente, ¿verdad?, tienen que llevar un año de servicio militar, por ejemplo. Y es obligado. Hombres o mujeres tienen que hacer su servicio militar de un año. Es parte de de su desarrollo en ese país, desde la parte educativa y la parte formativa. Entonces, él nos comentaba que ese efecto de trabajar o de estar un año en un servicio militar para una persona joven hace que las personas confíen más en vos. O sea, hace mucho que, o al menos ellos son así. ¿Por qué? Porque él dice que la confianza es la unión entre el compromiso y la acción. Que si yo te digo que voy a hacer algo, la hago. Que si yo me comprometo a que te voy a ayudar en tal tema, lo hago. Que si yo te comprometo en que te voy a hacer una negociación o te voy a hacer una venta, la hago. Entonces, ese nivel de confianza se hace mayor cuando en este año de servicio militar, pues tenés que interactuar con gente que no conoces, que no sabes si vas a volver a ver, pero que están bajo un enfoque de seguridad y protección entre sí. Entonces, yo tengo que confiar en el otro que tiene que hacer algo antes que yo y el que está delante de mí tiene que confiar en mí de lo que yo hago, porque en eso, en temas de guerra, la vida es lo que prevalece. Entonces, digamos que para cuidarnos unos y otros, él lo que nos contaba, o al menos en esa anécdota, era que esos servicios militares lo que hacen es, digamos, o generan una confianza muy fuerte entre la cultura de Israel. Y confían mucho ellos entre ellos. Y entonces, claro, cuando ellos vienen a Costa Rica, el tico es como más, no sé si, no sé si le creo, no sé si me va a hacer algo más a la defensiva, ¿verdad? Entonces eso es algo importante que es un choque cultural donde si ellos te dicen que van a hacer algo, lo van a hacer y lo hacen con toda la confianza y con toda la seguridad. Pero tal vez nosotros no tenemos esa misma cultura. Entonces la confianza es muy importante con las partes interesadas de mi organización, porque esa confianza me va a permitir tomar acciones en situaciones de cambio. Otro punto es guiarnos por la razón de ser, ¿verdad? No olvidarnos lo que somos como organización, qué es lo que queremos hacer, hacia dónde queremos ir. Y eso más adelante lo podemos ver con unos casos reales que les traje para mostrar. Entender las interdependencias. Yo no estoy solo en esto. O sea, yo para poder operar necesito de alguien y alguien necesita de mí para otra cosa, ¿verdad? Entonces, siempre tener claras las interdependencias que existen, hay que comprenderlas muy bien, hay que saber muy bien cómo funcionan y cuáles son los mecanismos que voy a tener para ya sea aprovechar esas interdependencias o más bien eliminarlas por una situación de crisis, ¿verdad? Obviarlas y decir, esto no lo necesito en este momento, puedo seguir trabajando, pero estas son esenciales y esta es la forma en que lo vamos a abordar. A veces no tener claro las interdependencias que yo tengo en mi organización con terceros o a nivel interno, me va a repercutir mucho en tomar acciones que puedan ser negativas. Tomo una decisión y no funciona. ¿Y por qué no funciona? Ah, porque se te olvidó que esto dependía de tal cosa y había que hacer esto antes y no sé qué. Entonces, eliminar o tratar de buscar que cuando lleguemos a esa situación de ver de quién necesitamos para poder trabajar en una situación de cambio, pues no sea un obstáculo. Bueno, entonces eso es bastante interesante. Hacer frente a la incertidumbre, ¿verdad? Adoptar una disrupción creativa. No sabemos qué nos puede pasar, pero sí tenemos la capacidad de tomar esa situación de cambio y tomarla de manera creativa, ver si la podemos aprovechar, ver si podemos explotar algo que beneficie a la organización, algo que nos haga no solo ver bien, sino que hacer las cosas bien. Entonces, esa incertidumbre se maneja con la gestión del riesgo, ¿verdad? Y a partir de ahí decir, cuando una disrupción se da, ¿cómo le voy a sacar provecho? Desde diferentes aristas, tanto a nivel interno como a nivel, digamos, externo o comercial. Entonces, siempre estar frente a esa incertidumbre y tener claro que siempre van a haber situaciones que cambian, me van a permitir tomar acciones más rápidas y tomar decisiones que me permitan mejorar en algún punto. Y un punto importante, ¿verdad? No es volver a crear lo que ya existe. Entonces los estándares, las mejores prácticas nos van a permitir guiarnos un poco de cómo se hace todo este tema de resiliencia,
para no hacer un esfuerzo o invertir en un esfuerzo alto, muy, al inicio muy grande, ¿verdad? O sea, no es la idea. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta como para hacer un break de pregunta, y si no, yo ahorita les quiero comentar sobre algunos casos específicos que les traigo sobre temas de resiliencia. Seguimos. Entonces, no reinventar, ¿verdad? No volver a hacer lo que ya alguien hizo, sino tomar buenas prácticas, tomar buenas situaciones, casos reales que hemos podido identificar para ser más resilientes. Entonces vamos a hablar algunos casos específicos de la resiliencia aplicada, ya para ir terminando y abrir el espacio de preguntas, eh, tanto negativa como positiva. Entonces, por ejemplo, dos casos importantes que fueron de éxito. El tema de Marvel. Marvel es una empresa muy exitosa, que podríamos decir que tiene muchos años de ser exitosa realmente, pero en algún momento tuvo una afectación importante en la venta de cómics. O sea, su negocio principal era la venta de los cómics. Y eso se empezó a detener con la salida de material cinematográfico más vistoso para la gente, el tema de la digitalización de los streamings, de las películas, los servicios a demanda digitales que en algún momento existieron, y vieron que ya la venta de los cómics no era un negocio. En este caso empezaron a vender los derechos cinematográficos de todo lo que ellos han creado a nivel de caricaturas, personajes, historias, sagas, todo esto era un material bastante importante, y creo que es uno de los más fuertes que existe a nivel mundial en contenido. Y entonces lo que hicieron fue vender todo ese derecho de estudios cinematográficos para crear todas las películas que nosotros ya conocemos. Y aquí es donde de último entró Disney, ¿verdad? Quien fue la que explotó realmente, digamos, esa segunda parte de todo lo que se llama como el universo de Marvel, ¿verdad? Empezó bajo una venta inicial hace muchos años, cuando empezó el tema de la primera película de Hulk, cuando empezó la primera película de Spider-Man, por ejemplo, eh, que tal vez tenía un enfoque muy específico en su momento, pero empezaron a verse como una buena necesidad de negocio. Y esto hizo que la empresa costara un montón más, pudieran adaptarse a esa realidad, pasar de ver las historietas en papel a ver un esquema, sagas, series, todo lo que quieras, ¿verdad? Temas de personajes a nivel digital. Entonces, ese cambio de entorno, de giro de negocio, nunca dejaron de hacer lo que tienen que hacer. No cambiaron su filosofía. Su liderazgo se mantuvo abierto al cambio y hoy en día es una empresa importante. El caso de Netflix, por ejemplo. Todo el tema de alquiler de películas. Antes alquilábamos cassettes, antes alquilábamos los CDs, los DVDs. Todo eso, digamos, fue sepultado por el esquema de mecanismo de streaming, ¿verdad? Y Netflix en algún momento empezó a hacer su plataforma de ver películas y series por internet, pero también empezó a generar contenido propio, o sea, cosas exclusivas para que el pago de mi suscripción fuera un valor. Y ese pago de suscripción empezó a generar un pico muy importante en la empresa. Pero también llegó un punto, y eso fue hace un par de años más o menos, que Netflix generó tanto contenido propio y todavía sigue generando que sus costos de producción fueron tan altos que no se compensaban con la cantidad de nuevos usuarios. Y por eso empezaron a pensar en algunas restricciones de cantidad de usuarios por localidad. Entonces, algunos países, Costa Rica fue uno de ellos, que empezaron a segmentar y decir, usted no puede tener más de 3 cuentas. Si quiere una más, tiene que pagar la parte. ¿Por qué? Porque ya habíamos llegado a un pico de suscripciones donde no crecía de la misma manera que el gasto que ellos generaban por producción propia de Netflix. Una cosa eran los derechos que ellos compraban para tener las películas disponibles. Ese es un negocio, pero un negocio nació con sus producciones propias. Esas producciones que son tan buenas realmente, que tienen mucho contenido, fue un negocio paralelo que incluyeron en el streaming y que obviamente ahora vamos en un tema de llegar a un valle y saber si la empresa dentro de 5 años va a seguir haciendo lo mismo o puede ser que cambie.
Tengo un par más por acá que enseñarles. Por ejemplo, el tema de estos HCE. HCE es una empresa en Finlandia que tuvo un ciberataque igual al que le pasó en la caja en el 2021. O sea, a ellos los atacaron, el mismo grupo de Conti los atacó y bajaron sus servicios, afectaron sus hospitales, todo eso es toda una red de servicios de salud privada y los dejó fuera por más de 3 meses. O sea, si nosotros tenemos acceso a la línea del tiempo, esto es información pública de qué fue lo que pasó y estuviste 3 meses sin trabajar con tus sistemas. No sé qué organización hoy en día podría estar 3 meses sin tener ningún tema de este tipo de sistema y trabajar de manera manual, ¿verdad? Sí se puede, por ejemplo, ahí nos pasó en Hacienda, nos pasó en la caja, todo se va a generar mayor complejidad, pero realmente estamos preparados para eso. Podemos adaptarnos a esa realidad y trabajar de alguna manera si no tuviéramos tecnología. ¿Verdad? Entonces, este es uno de los casos de interesantes donde, a pesar de que tuvieron una afectación muy fuerte y por más de 3, 4 meses, la empresa se mantuvo y ahora sus hospitales existen todavía y toda su red de salud se vio fortalecida. Ahora hablemos de algunos casos que tal vez, no, este último, en el tema de Airbnb, ¿verdad? Con el tema de la pandemia, y todo el mundo empezó con las restricciones de viaje, ya empezaron a cancelarse fuertemente los alquileres por medio de Airbnb, de los hospedajes, ¿verdad? Entonces eso decayó fuertemente en la organización y empezaron a ofrecer experiencias distintas. Por ejemplo, las reservas de largo plazo. Entonces ya no me sirve tanto que me reserves un fin de semana, una semana en tus vacaciones, sino que lo puedes hacer durante un año, para que te vayas a un lugar cómodo durante un año y puedas generar eh, tu espacio propio para seguir manejando el tema de pandemia, por ejemplo. Para algunas personas que les salía a veces. Hay países donde fue más barato alquilar en Airbnbs que hacer alquileres propios de lugares para vivir, ¿verdad? O inclusive unirse entre varias personas y alquilar en esto. Esto hizo que la empresa no quebrara, ¿verdad? Se reorientó mucho hacia lo local. Apoyen la localidad, pero siempre usando la plataforma, ¿verdad? Entonces, poco a poco ellos empezaron a, digamos, subir en la curva de ingresos cuando cambiaron su forma de vender. El servicio era el mismo, alquiler bajo plataforma, pero es la forma en que ellos lo ofrecían, las experiencias que daban, los temas de seguridad en la limpieza, eh, el compromiso que ellos ofrecían hizo que no quebrara. Por ejemplo, si usted se pone a pensar, ¿cuántas empresas de turismo se fueron totalmente cerradas por temas de pandemia? Airbnb también tiene que ver con el turismo y todavía existe y no tuvo afectación por estos 2 años de, digamos que de inactividad a nivel de vacaciones. Viendo algunos casos donde, perdón, donde no tuvimos éxito en temas de resiliencia, el tema de Blockbuster, por ejemplo, al final Blockbuster fue lo contrario de Netflix, fue una empresa que fue muy fuerte y muy importante a nivel de alquiler de películas y series de televisión, no pudo adaptarse a la tecnología en línea y totalmente fue en bancarrota, declarada bancarrota en 2010, cerrando todas las tiendas. Inclusive aquí en Costa Rica hubo un Blockbuster en Escazú, ¿de acuerdo? Y eso se abrió y no duró ni 3 meses y cerró. ¿Por qué? Porque nuestra realidad no lo permitía. Aquí alquilar una película era demasiado barato y conseguirlo de forma pirata era muy fácil. Ellos tenían un costo mayor, era un tema más exclusivo, tenían pocos lugares, solo en un lugar lo vi yo, y no pudieron existir más en nuestro país. Y después de ahí se vino el declive en el 2010. Kodak, por ejemplo, todo el tema de fotografía digital, eran muy buenos en lo que hacían, era una marca líder en todo el tema de fotografía. Y tenían sus propias patentes en temas de imágenes digitales, pero no pudieron ser, digamos, sostenerse a nivel de la fotografía digital. Entonces, actualmente, bueno, ya se declaró en bancarrota, pero actualmente solo trabaja con temas de impresiones de imágenes en alta calidad y tienen un nicho de negocio muy pequeño, ¿verdad? No desapareció, pero no es la Kodak que existió en sus años gloriosos. Y por último, tal vez como para comentarles, el tema de BlackBerry, ¿verdad? Todo el tema de los teléfonos inteligentes, ¿verdad? Celulares que se usaban mucho a nivel corporativo, era una marca muy reconocida a nivel corporativo, pero básicamente Apple, Samsung no tanto, pero Apple vino totalmente a eh, cerrar esta compañía
Y aunque ellos trataron de sacar nuevas versiones de teléfono, pues esa experiencia no la lograron equiparar. Entonces, obviamente, la empresa BlackBerry sigue en el negocio de telecomunicaciones, pero ya bajo no un enfoque de venta masiva de dispositivos telefónicos, sino ya un enfoque distinto. Pero eso fue un tema que no lograron alinearse a las necesidades de los clientes, ¿verdad? O a los gustos de las personas, ¿verdad? El uso del teclado para algunas personas era bueno, pero para la mayoría no. El tema táctil era mejor, ¿verdad? Y la calidad de la pantalla y las capacidades adicionales que te da un celular como Apple, como Samsung, o Huawei o cualquier otra marca que salió en su momento, hizo que el BlackBerry, eh, digamos, no pudiera adaptarse a esa situación. Toys R Us también, ¿verdad? Una de las grandes jugueterías a nivel de Estados Unidos, muy importante, muy conocidas, eran bastante, digamos, visitadas no solo por la gente de Estados Unidos, sino también por extranjeros. Pero vino Walmart, vino Amazon y destronó totalmente la venta de juguetes bajo un enfoque totalmente digital, Walmart con sus precios bajos en grandes cantidades y Amazon con su distribución a nivel virtual de los dispositivos. Ya no necesitaba ir a la juguetería, ya podía traer mi juguete, el que yo específicamente lo dejar a la casa, ¿verdad? Y ellos no pudieron adaptarse a esa mecánica digital y obviamente en 2017 desaparecieron. Y bueno, básicamente ya para terminar, la resiliencia obviamente nos tiene que permitir hacer frente a la crisis o un cambio, ¿verdad? Afrontar una situación difícil y de ahí aprender cómo hacerlo mejor. Esa es como la base de la que las organizaciones tienen que tomar en cuenta para empezar a trabajar en la resiliencia, ¿verdad? Eso no es algo con lo que se nace, se va desarrollando a través del tiempo con las ganas de hacerlo, ¿verdad? Y con la experiencia que vayamos teniendo, porque al final cada cosa que nos suceda nos va a servir para tomar el futuro de una mejor manera y poder responder de manera adecuada. Entonces, más bien, muchísimas gracias por el tiempo. Espero que les haya sido de interés esta presentación, esta pequeña charla, y no sé si abrimos el espacio de preguntas en este momento. Pueden escribirla en el chat o me la pueden indicar habilitándose o me indican por algún medio, ya sea, entonces pueden hacer una reacción o algo y se les puede habilitar el micrófono. Bueno, creo que no. No tenemos ahí consultas. Entonces ahí, no sé, Lisbeth, tú me indicas. No, si gustamos finalizando, muchísimas gracias, don Isaac, por acompañarnos en este día. Muchas gracias a las personas que estuvieron en esta charla. Y bueno, ya tenemos una antes de irnos. Dice, bueno, según lo que presentaste, lo más importante es la resiliencia individual. Esto se puede evaluar. Ok, la resiliencia individual se puede medir de alguna manera, pero ya es un tema más de especialistas en el comportamiento organizacional. Tiene que ver mucho con la cultura de la empresa. Entonces, los estudios de cultura organizacional te pueden permitir saber cómo es que trabaja tu gente y cómo tu gente puede responder ante una situación cambiante. Entonces, la herramienta que se utiliza es la medición de la cultura organizacional para saber cómo es la gente ante distintas, cómo reacciona la gente ante distintas situaciones. Entonces, ahí es donde vamos a segmentar personas, porque al final no es saber cómo es uno y cómo es otro de manera individual. Es decir, en mi organización tengo personas que son resistentes a los cambios tecnológicos. En mi organización tengo personas que son resistentes a los cambios de estructuras, ubicaciones. Les afecta mucho el cambio de la ubicación o les afecta mucho cuando se dan decisiones de alto nivel que son obligatorias. Son resilientes al cambio por estas situaciones o son las personas que aceptan lo que se les da, lo que se les pide de una manera positiva. Entonces, es como categorizar en mi organización las personas y cómo van a responder ante situaciones de cambio, tanto positiva como negativa. Eso se puede hacer con un estudio de cultura organizacional. Obviamente hay que decirle al profesional
mira, yo quiero saber cómo es la cultura de mi empresa, pero también quiero saber cuál es su nivel de resiliencia y eso se puede incluir con esas herramientas. Entonces es una forma de cómo saber quiénes son los grupos de personas o cuáles son las áreas que me pueden ayudar en una situación resiliente por una cosa y cuáles me pueden servir para otras. Porque cuando usted tiene una situación de crisis, tiene las dos caras de la moneda. La gente que te apoya y te puede ayudar y la gente que por alguna razón es resistente al cambio y puede ser un factor negativo, que los dos hay que gestionarlos de alguna manera, ¿verdad? Entonces, eso es importante para que lo tengan en cuenta. Gracias por la consulta. ¿Alguien más le gustaría hacer una pregunta antes de que nos vayamos? También pueden abrir el micrófono. No, creo que todo claro, don Isaac. Perfecto, Entonces, mami. como le Muchísimas decía, gracias. muchísimas gracias por acompañarnos, Con muchísimas gusto. gracias por esta charla tan excelente y igual, muchísimas gracias a todas las personas que se inscribieron. Les vamos a estar enviando la presentación. Que pasen buen día. Perfecto. Hasta luego. Buen día.